Hola, ¿cómo están? El otro día subí un video en el que les conté que tenía el deseo de subir mis experiencias, contarles mis experiencias en el litigio en materia constitucional. Bueno, he pensado que no solamente en esa materia, sino también en lo que tiene que ver a la materia contencioso administrativo, que también es un tema bastante fascinante, y en otras ramas del derecho en las que esté inmerso como abogado defensor y abogado litigante. Lo que pasa es de que en la mayoría de los casos yo soy, el 90% de mis causas son en materia constitucional y en materia administrativa. Bueno, les quiero compartir que recientemente he tenido la suerte o la dicha de que se me haya notificado con una sentencia favorable dentro de un caso en el que fui el abogado defensor de un servidor judicial que fue destituido por el Consejo de la Judicatura porque aparentemente, o a decir de la administración, esta persona habría cometido una infracción disciplinaria por haber ejercido la profesión siendo funcionario judicial. Cuando eso, a la época, en el 2019, en el 2018, cuando se produjo el acto, ese comportamiento del funcionario constituía una infracción disciplinaria objeto de una destitución. Pues bien, lo que pasa es de que en ese procedimiento administrativo que se le siguió a esta persona, se violaron varios principios o derechos constitucionales, tales como la defensa, principalmente el derecho al respeto a los precedentes y a la seguridad jurídica. Cuando yo observé la decisión o la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura había advertí que la administración había violado estos derechos. Consecuentemente, yo le indiqué a mi cliente que lo pertinente es una acción de protección en función de la violación de derechos constitucionales. ¿Okay? Aun cuando esto se haya producido el acto administrativo en el marco de un procedimiento disciplinario. ¿Sí? Entonces, interpusimos la acción de protección en el año 2019. Y sucedió algo que no es común en garantías jurisdiccionales, que tiene que ver con el tiempo que pasó. Nosotros interpusimos la acción de protección en el año 2019, concretamente en noviembre del 2019, y se resolvió en última instancia en noviembre del 2023, es decir, que pasaron 4 años exactamente hasta que se resuelva en sentencia definitiva o en sentencia de última instancia. Y es grave el tiempo que pasó, ¿no? 4 años para resolver una acción de protección es excesivo el tiempo que transcurrió. Bueno, sucede que interpusimos la acción de protección en el año 2019 aquí en Quito, porque los efectos se produjeron aquí en Quito, en la provincia de Pichincha, y consecuentemente el juez natural, el juez competente, era un juez constitucional de aquí, de la provincia de Pichincha, concretamente del Cantón Quito. Interpusimos y la jueza que salió sorteada negó la acción de protección, pese a que, insisto, nosotros habíamos alegado vulneración de derechos constitucionales. ¿Por qué se violaron derechos constitucionales por parte del Consejo de la Judicatura dentro de este sumario administrativo sancionador o este procedimiento administrativo? Porque no se le notificó, principalmente con el informe motivado. La Corte Constitucional en el año 2018, en junio del 2018, dictó una regla de precedente, en la cual, entre otras cosas y de forma general, les comento que dice o que expresa que el Consejo de la Judicatura, en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores,
tiene que notificar con el contenido del informe motivado para que el sumariado ejerza su defensa, pueda al menos poder manifestar o pronunciarse con respecto al contenido del informe motivado. El informe motivado es un criterio, es la base para que la autoridad sancionadora, que puede ser el Pleno del Consejo de la Judicatura o el director general, dependiendo de los casos, en este caso, como se trataba de una sanción o de un comportamiento del funcionario objeto de destitución, tenía que dictar la resolución el Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, es la base para que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en este caso, pueda resolver la situación jurídica del sumariado. Y es normalmente dictado por un coordinador o por el director provincial en el ámbito disciplinario. Y en ese caso era, en el 2019, en el 2019, cuando se estaba dando el procedimiento administrativo, el competente era, para dictar este informe motivado, elaborar el informe motivado, era el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, porque hubo la transición entre el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc, que fue separado o destituido, y asumió el cargo el Consejo de la Judicatura Transitorio. Entonces, en esa época, el encargado de este tipo de funciones era el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, y que hacía también las veces de director provincial de Pichincha, del Consejo de la Judicatura. Entonces, bajo esas consideraciones, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha dispone, una vez que elabora el informe motivado, que se le notifique al sumariado. Disposición que no fue cumplida por el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura omite o se olvida de poner en conocimiento el contenido del informe, pese a que existe una providencia o un acto de simple administración que dice, mire, notifíquense con el informe motivado. No adjuntan el informe motivado y eso acarrea vulneración del derecho a la defensa de forma primordialmente. Ese derecho a la defensa, o más bien dicho, esa actuación de la administración pública también acarrea otras violaciones constitucionales u otras violaciones a otros derechos constitucionales que ya les sigo explicando. ¿Qué pasa entonces? La Corte Constitucional, a través de sentencia 234-18 CPCC, que ya estaba vigente en la época, determinó que ocultar el informe motivado, que, insisto, es la base para que la administración dicte su resolución, acarrea la violación al derecho a la defensa. Entonces, se interpuso en ese sentido. Pese a ello, la jueza de primera instancia no aceptó esta alegación porque dijo que sí, que en efecto sí se había ordenado que se notifique con el informe motivado. Sí, una cosa es que se ordene la notificación, otra cosa es que se cumpla esa disposición de la autoridad administrativa. También alegamos en esta acción de protección que se violó el derecho a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque existe una sentencia de la Corte Constitucional que, dicho sea de paso, está incluida ya en el ordenamiento jurídico al ser un precedente jurisprudencial o una regla de precedente, y que además fundó una línea jurisprudencial con esta decisión y no fue cumplida por el Consejo de la Judicatura. Es decir, en esta sentencia de la Corte Constitucional 234-18 CPCC, cuando la Corte ordena o dispone que en todos los casos el Consejo de la Judicatura tiene que notificar con el contenido del informe motivado. Entonces, se viola también el derecho al respeto a los precedentes jurisprudenciales dictados por la Corte Constitucional, determinado en el artículo 436 de la Constitución.
es importante tener en cuenta el valor, el significado que tiene hoy por hoy la jurisprudencia constitucional. Para más énfasis, yo les recomiendo que lean la sentencia 001-10 PJOCC. Es una sentencia fundadora de línea jurisprudencial, una sentencia que les va a enseñar mucho, que nos enseña mucho con respecto al ámbito procesal constitucional. Entre otras cosas, nos abre los ojos con respecto a la función que cumple en el ordenamiento jurídico vigente la jurisprudencia constitucional. Claramente, la Corte dice que las sentencias de la Corte Constitucional o la jurisprudencia de la Corte Constitucional es enteramente vinculante y que es fuente directa del derecho, alejándose del criterio anterior a la Constitución del 2008, cuando las fuentes directas, cuando la jurisprudencia no tenía esa calidad de fuente del derecho, y que simplemente eran enunciativas las sentencias de los altos tribunales, y que la fuente primigenia en esa época era la ley, lo que determinaba el Parlamento, lo que dictaba el Parlamento. A través de esta sentencia, la Corte Constitucional nos indica cuál es el peso o el lugar que tiene la jurisprudencia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces es importante, relevante estudiar a nosotros como abogados litigantes o como jueces esta sentencia. Y no solo como litigantes o como jueces, sino todos los funcionarios públicos deberían conocer esta sentencia constitucional de la Corte Constitucional. Entonces, bajo ese criterio, esta sentencia 234-18 CEPCC, en donde dice o expresa la Corte Constitucional que en todos los casos se tiene que notificar con el informe motivado, es vinculante. Y consecuentemente el Consejo de la Judicatura tiene que respetar esta sentencia de la Corte. Si no lo hace, es violación al derecho o al principio de estar a lo decidido por los altos tribunales y además a la seguridad jurídica. ¿Sí? Porque al ser parte del ordenamiento jurídico la sentencia, significa que es una norma previa, clara, pública. Es decir, esta regla jurisprudencial es una norma, constituye una norma previa, clara, pública y que tiene que ser respetada. Y que, acordémonos lo que dice la Corte Constitucional también de los elementos de la seguridad jurídica, que son la confianza y la certeza que tenemos los ciudadanos, los administrados, de que las autoridades públicas van a cumplir lo que está determinado en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, en la jurisprudencia constitucional, en la jurisprudencia de la Corte Nacional y en las leyes, reglamentos, en definitiva, el ordenamiento jurídico vigente. Entonces también acarrea no solamente al derecho a la defensa, sino que también acarrea el derecho al respeto a los precedentes y al derecho a la seguridad jurídica. Bajo ese criterio, interpusimos una apelación con respecto a esta decisión que fue en contra, que según la jueza de primer nivel no se advertía violación a derechos constitucionales pese a todas estas alegaciones. Interpusimos acción de protección, recurso de apelación a esta decisión en la acción de protección, y después de 3 años tuvimos una sentencia favorable. Pero dentro de esos 3 años tuvimos unas audiencias también que fueron incidentadas no por las partes procesales, sino exclusivamente por el sistema, porque no sabíamos cómo, estábamos recién con esto de la pandemia, estábamos recién con esto de la tecnología dentro de las audiencias, dentro del sistema jurídico, los jueces, nosotros tampoco sabíamos cómo manejarnos en ese sentido, y se suspendían las audiencias, no se podían llevar a efecto, no había sistema, tampoco el Consejo de la Judicatura tenía claro este escenario. Y finalmente tuvimos, después de 4 años de lucha, tuvimos
esta decisión favorable en la que se determina que sí, el Consejo de la Judicatura violó los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y el principio del respeto a los precedentes, y se declaró que se acepta la acción de protección, y como reparación se retrotrajo el procedimiento administrativo hasta el momento en que se produjo la violación, y además se ordenó que se levante la prohibición de ejercer cargo público de mi cliente. Es una decisión bastante reconfortante, considerando que se trata de un procedimiento que se llevó a efecto dentro de un procedimiento disciplinario administrativo, que es muy complicado porque los jueces normalmente dicen o tienen, o hay la costumbre, más bien dicho, de determinar que no es la vía, ¿no? Pero a mi criterio, si es que la autoridad administrativa viola derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica, o más bien dicho, la violación a la seguridad jurídica, acarrea la violación de otros derechos de forma conexa, la acción de protección es la vía adecuada para reparar la violación de esos derechos constitucionales. Y por lo tanto tuvimos esta decisión favorable, esa decisión que, insisto, es reconfortante bajo todo punto de vista, reconfortante para mi cliente y para mí como profesional, porque se trata de un logro después de tanto tiempo también, ¿no? Luego de haber peregrinado, podría decirse de alguna forma, en instancia, en segunda instancia, puesto insistencias para que la Corte se pronuncie, con un poco de recelo que la Corte, bajo estas consideraciones de insistencia, diga, se niega la acción de protección. Muchas veces uno tiene ese conflicto, ¿no? Esos temores de que las Cortes o los jueces vayan a decidir en contra de nosotros. Bueno, como parte final quisiera recomendarles la lectura de estas dos sentencias. La sentencia 234-18 CEP-CC, en la que habla pues de que el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de notificar el informe motivado. Es muy importante esta sentencia, sobre todo los abogados, cuando vayamos a litigar frente al Consejo de la Judicatura, porque a pesar de que existe esta sentencia, insisto, la administración sigue omitiendo esta disposición constitucional, o podría seguir omitiendo esta disposición constitucional, y la sentencia 001-18 CEP-CC, dictada por la misma Corte Constitucional, para que ustedes estén claros en lo que tiene que ver, por ejemplo, cómo se pone un recurso o cómo tiene que actuar el juez a la hora de que se interponga un recurso de apelación dentro de una garantía jurisdiccional, como por ejemplo una acción de protección. ¿Qué papel juega la jurisprudencia constitucional en el ordenamiento jurídico vigente? Es muy enriquecedora esta famosa sentencia Indulac. Es importante, es una sentencia fundadora de línea, para que podamos tener una mejor sustento dentro de las garantías jurisdiccionales, cuando vayamos tanto a resolver o a nosotros a litigar, a defender a una persona. Y bueno, en el futuro, en el próximo video, voy a hablar con respecto a algo también importante que un señor juez aquí en Quito me había preguntado en lo relacionado a la selección de casos. Bajo mi experiencia también, porque tengo casos que han sido seleccionados de conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es un tema también apasionante, la selección de casos, la misma que es la antesala o el antecedente para que la Corte dicte línea jurisprudencial o sentencias o reglas jurisprudenciales, ¿no? En un caso novedoso, también puede ser grave, de violación de derechos constitucionales. Entonces,
Les espero en el próximo video y siempre estaré gustoso en el compartir mis experiencias como abogado litigante. En la descripción de este video les voy a hacer llegar los enlaces de estas sentencias y también el número del proceso en el que yo estuve en calidad de abogado litigante. Hasta la próxima.